¿Cómo están todos? ¿Muy bien? Qué bueno, gracias a Dios. Leo, qué gusto estar con nosotros. Y su esposa, sean bienvenidos, su hijo, gracias a Dios por sus vidas. Leo de Giglio y su esposa, directores de Palabra de Vida aquí en Querétaro, son personas muy amadas de nosotros, hombres verdaderamente de Dios, consagrados a la obra de Dios. Les admiramos, les bendecimos, les amamos por la gran obra que han hecho, tanto en Argentina como acá, y creo que en Nueva York, ¿verdad, Leo? También. ¿En cuántos lados está Palabra de Vida? 67 naciones. Hay que orar que haya más institutos como estos levantándose. Allá están mis nietos, los hijos de Alán, Cristian y Estefano, y no se imaginan. Es impresionante el cambio que han tenido, impresionante. Mi esposa lo puede decir, ¿verdad? Cristian, sobre todo, cuando se fue, regresó, no era Cristian. Y Estefano se ve que viene, pero bien filoso con la espada, pero aquí nomás le hace así a la Biblia. Muy bien, pues gracias a Dios por nuestros hijos, nuestros nietos, y a ver hasta dónde llega nuestra cuarta generación y bisnietos, ¿por qué no? Aunque no estoy muy seguro, porque ya viene el Señor. A ver si nos quedamos nada más con los puros nietos, ¿verdad? Pero gracias a Dios por ellos. Abran su Biblia en el libro del Génesis, capítulo 1 y capítulo 2 y 3, y vamos a poder establecer en esta mañana, en esta primera conferencia, las bases espirituales del matrimonio. Porque vivimos en el siglo XXI, donde el ataque más feroz, sanguinario y cruel de Satanás y sus ángeles caídos y los demonios han sido contra el matrimonio. Cuando en el año 2015, en junio del 2015, de los 9 jueces que forman el Tribunal de Justicia de Estados Unidos de Norteamérica, 5 de estos jueces determinaron, sin hacer ningún consenso, ni tampoco, la democracia fue completamente una burla. De la noche a la mañana, 5 jueces decretaron e institucionalizaron los matrimonios gay, donde un hombre y un hombre se podían casar y una mujer se podían casar. Ustedes no lo van a creer, porque 4 o 5 años antes nadie se hubiera imaginado que el mundo llegara a esta situación. El año pasado, no sé cuántos de ustedes supieron que no solamente ya se institucionalizó esto, sino que se les comenzaron también a ceder derechos de adopción. Cuando la misma psicología o psiquiatría secular, no cristiana, como un gran hombre de Dios, ¿verdad?, que es psicólogo cristiano, el doctor James Dobson, en California, hace 6 años escribió un libro donde él estableció que más del 65-70% de los homosexuales vienen de hogares de matriarcado, donde la mujer truena el chicote, donde la mujer manda, donde el niño que necesita la imagen masculina no existe en ese hogar. Entonces, cuando llegamos a un punto donde siempre ha habido desviaciones sexuales en toda la historia, desde Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas por Dios, ¿verdad?, por el capítulo 19 del Génesis, precisamente por desviaciones sexuales. Hace 4 o 5 meses hubo otro grupo en Estados Unidos, escuchen esto para que se den cuenta a qué grado de descomposición social se encuentra la sociedad. Se levantó otro grupo en Estados Unidos para reclamar lo siguiente: hay gente que le gusta un hombre y una mujer, matrimonios heterosexuales. Hay unos que le gustan hombre con hombre, mujeres con mujeres. A nosotros nos gustan los niños, los que se llaman o se consideran como pederastas. Y formaron un grupo en Estados Unidos, y ya existe, para demandar sus derechos. Virgen de la Macarena.
del Socorro de los Lagos y de la que tú quieras. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. No es posible. Y nos quedamos con, es verdad esto, y nos reímos ahorita. Y sin embargo es una realidad. Ahora bien, esto es normal porque bíblicamente, porque en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis 12, dice la Biblia que Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y precisamente por la brevedad del tiempo que a él le queda, y sabiendo que cuando venga Jesucristo se acabó su reinado, va a tratar con todas las fuerzas del infierno de venirse contra lo que funciona y lo que constituye a una sociedad. El matrimonio es el fundamento, la institución más santa, más sagrada que Dios estableció. Antes que cualquier gobierno, antes que cualquier patriarcado, antes que cualquier sociedad o estado, el matrimonio es el fundamento de las sociedades. Porque del matrimonio sigue la familia. Solamente un hombre y una mujer pueden traer a un niño y a una niña y ya es una familia. Ya no es el matrimonio, ya es una familia. Y estas familias son el fundamento de todas las sociedades de la historia humana. La sociedad está fundada por familias. Y es lógico que cuando la familia es atacada en la forma en la que está siendo atacada, encontramos ya una sociedad donde a Dios ya le va a quedar, como en tiempos del diluvio y Sodoma y Gomorra, no hacer otra cosa más que enviar sus juicios contra esta humanidad. Esto es el síntoma más grande de descomposición social que existe. Cuando la sociedad llega a este punto en el que se comienza a aceptar como normal, donde se celebran bodas. Ya hace un mes, ya en Australia se autorizó también el matrimonio gay para ser legalizado. Y cuando la sociedad ya comienza a perder la brújula completamente, donde somos nosotros los que vamos ahora a redefinir qué es el matrimonio, es cuando hemos llegado a la locura, a la irracionalidad total, a la degradación, a la perversión más grande a la que podamos llegar. Porque entonces ya no hay ningún futuro para ninguna sociedad, ni para ninguna familia, ni para ningún matrimonio. Entonces no nos extrañe tsunamis, incendios, terremotos, tornados, ciclones, etcétera, etcétera. ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué permite Dios estas cosas? Espérame tantito, ¿tú te atreves a ese Dios santo y justo que creó los cielos y la tierra pedirle cuentas cuando el pecado es de nosotros? Cuando somos nosotros los que hemos iniciado esta descomposición ya desde hace muchos años. Dios es un Dios santo y Él tiene forzosamente que castigar el pecado. Y para no castigarte a ti ni para castigarme a mí, mandó a su Hijo a morir en una cruz, para que su Hijo recibiera la ira y el castigo que tú y yo merecíamos. Y al haber un sustituto pudiéramos nosotros saber de tal manera, mi amado Dios, que Él no quiere que yo vaya al infierno, que Él no quiere que yo me descomponga ni que me autodestruya, porque dio a su Hijo en mi lugar. Y una vez que yo veo que su Hijo ha muerto en mi lugar, me queda solamente vivir para Él los pocos meses, años que nos quedan de vida. No hay ninguna otra cosa por lo cual valga la pena vivir más que por el Hijo de Dios, porque si morimos, para Él morimos. Como dice Romanos 14, y si vivimos, para Él vivimos. Ya sea que vivamos o que muramos, le pertenecemos a Él. A Él sea la gloria y el poder y el reino y todo lo que existe en el universo y la sabiduría, porque de Él viene la sabiduría y Él da el conocimiento a los entendidos. Él quita a los reyes, Él pone a los reyes, conoce lo escondido, lo profundo, y conoce también lo que está, descubre lo que está escondido para sacarlo a la luz. Él es el Dios de la Biblia, Él es el Dios, tu Dios, y Él es mi Dios. Para poder entender entonces nosotros lo que es el matrimonio y por qué hay esta descomposición,
Antes quiero dar toda esta introducción porque esto comenzó en los 60 del siglo pasado, fíjense nada más, en los 60 después de la Segunda Guerra Mundial. En 1951, el 3 o 4% de las mujeres en Estados Unidos trabajaban. ¿Sí escucharon? Y comenzó la sociedad a avanzar, donde ya en los 60s, 70s, los 60s fue la década más tremenda. Matan al presidente Kennedy, matan a Martin Luther King, se levanta Elvis Presley, se levantan los Beatles diciendo que fuman marihuana, viene una descomposición impresionante, comienza la marihuana a circular, comienzan las drogas, etcétera, etcétera, comienza la juventud hastiada de las guerras del Vietnam, queremos peace and love, hacen famosa la canción los Beatles de Only Need Is Love, oh, 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 oh. Espérame tantito, ¿sabes una cosa? Qué locos estaban para haber llegado a concluir que lo único que necesitamos es amor. En la sociedad en la que vivimos no es Disneylandia ni Reino Aventura. Entonces, amor no es lo único que basta. Necesitamos entender que el pecado tiene que ser castigado. Y no es con amor nada más con lo cual se puede levantar una sociedad. Por eso Dios le entregó a la sociedad la justicia, ¿verdad? Para que pudiéramos nosotros castigar el crimen y los ladrones. Imagínate que yo vaya por una calle de Nueva York y vea a 4 personas violando a una niña y les diga, peace and love, Jesus loves you. Me van a tirar de loco, ¿verdad? No, yo si traigo una pistola, ¿verdad? Soy karateca, les pego de balazos. ¿Por qué? Para salvar a una tercera persona de la cual se está abusando. Entonces muchas veces se usa la violencia. Desgraciadamente hay guerras, escuchen esto, hay guerras necesarias. Esas manifestaciones por la paz en las calles, no a la guerra, no a la guerra, espérame tantito, ¿qué hubiera pasado si los Estados Unidos, Inglaterra y Rusia no se unen en 1942-43 para acabar con el nazismo? ¿Qué hubiera pasado? Peace and love, Hitler. Se necesitó el uso de la fuerza, se necesitó desembarcar en Normandía para que avanzaran los ejércitos aliados hasta Berlín y acabaran con Hitler y el nazismo. Entonces vivimos un mundo que tenemos que abrir los ojos y comprender en qué mundo nos encontramos y situarnos en una posición racional, equilibrada, donde nuestra mente pueda funcionar de acuerdo a cómo funcionan los pensamientos de Dios. Pero si yo no conozco cómo funcionan los pensamientos de Dios, pues y quiero que Él se adapte a mis pensamientos y no yo a los suyos, es cuando comenzamos a desvariar. Y eso es lo que ha producido el ateísmo, el agnosticismo y el escepticismo y el materialismo humano. En el libro del Génesis dice en el versículo 26, capítulo 1, que Dios enseña que Él formó al ser humano no de chita. No somos el resultado de una evolución natural, ni de la selección de las especies. Esta es la teoría, porque es una teoría que se comenzó a postular hace como un siglo, simplemente porque el hombre rechazó la enseñanza de este libro, es todo. Entonces los científicos también especulan, hipotetizan, filosofan y tuvieron que inventar algo porque tienen que dar, oye, ¿de dónde venimos? Pues vamos a ver de dónde venimos, científicamente es imposible saberlo. Porque para que sea científico tiene que ser demostrativo, se tiene que comprobar en un laboratorio de ensayo. Los científicos observan los fenómenos a través de lo que oyen, de lo que ven, de lo que experimentan en los tubos de ensayo, y entonces demuestran que se puede probar y que es científico lo que están ellos postulando al mundo. Pero ¿cómo se puede saber de dónde venimos si nadie estuvo cuando comenzó la creación? Imposible que demostrarse de dónde venimos científicamente. Entonces inventó Carlos Darwin cuando andaba ya en la isla de los Galápagos, allá enfrente del Ecuador, en el Pacífico, ¿verdad? Que pues un periquito se le cambió y se le hizo el periquito, la tercera generación tenía otro pico, pero eso se llama la microevolución, no la macroevolución. Tú le cortas la cola a una lagartija y puede haber 3, 4 lagartijas que nazcan sin cola, pero son lagartijas. Le cortas las orejas a un perro grandanés y siguen naciendo grandanés, o Bailler, o pastor alemán, o chihuahueño, pero son caninos, no son felinos, no son vacunos, ni son camellos, ni tampoco elefantes.
Las especies es imposible mezclarlas con el ADN. Y eso está demostrado. Pero se tiene que seguir enseñando porque si lo reconocen, tienen que venir a la Biblia y decir: Dios mío, me equivoqué. Y ahora sí, Virgen del Socorro. Dios nos hizo a su imagen y semejanza para gobernar los peces, las aves, las bestias y toda la tierra y en todo animal. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hombre los creó. Dios, cuando forma al ser humano, lo vamos a ver en el capítulo 2, versículo 7, forma de la tierra el cuerpo humano. Escuchen, hay más evidencias científicas de la creación bíblica que de la famosa teoría de la evolución, donde no hay una sola evidencia científica, una sola. La ciencia corrobora que los 19 elementos químicos que forman la Tierra, cloro, flúor, yodo, hierro, magnesio, etcétera, etcétera, y los 4 gases que forman la Tierra son los elementos químicos y los elementos de gases que forman el cuerpo humano. Esto fue escrito hace más de 4.500 años. Dios forma de la tierra, del polvo, y es precisamente la misma tierra de donde Dios saca el cuerpo humano, que el cuerpo humano tiene que alimentarse. Y todo lo que sea verde, todo lo que sea plantas, todo lo que sea frutas, es lo que Dios diseñó con los elementos nutritivos, nutricionales, alimenticios, vitamínicos, que son los que mi cuerpo necesita. No Red Bull, ni la revista, ni la Monster. Tenemos 25 años que las industrias están produciendo cantidad de, entre comillas, energetizantes. Energetizantes, se están volviendo locos esas bebidas. Te energetizan media hora y 20 minutos y vas a acabar en el psiquiátrico. ¿Qué tienen de energetizantes? Energetizante es un licuado de plátano con leche deslactosada en la mañana con nueces y con avena. Eso es energetizante. Pero vemos nosotros de qué forma la sociedad ha llegado al punto donde nos encontramos. Entonces, increíble que ahora estén descubriendo también que toda verdad la medicina alopática y más o menos la homeopática es un poco mejor. Ahora todas las medicinas las están encontrando en los árboles, en las plantas, en las raíces, en las frutas. Se están encontrando todo lo que el cuerpo necesita para ser sanado se encuentra en la naturaleza. Fuimos creados con un cuerpo que está asociado con el planeta Tierra. En Marte, en Júpiter, en Venus no existe nada para mantener la vida. Y todavía están planeando irse de luna de miel a la luna. 1000 veces Cancún. Ahora en el capítulo 2, versículo 7, todo esto es importante, porque si no entendemos nuestro origen, ¿cómo vamos a entender cómo manejar a la esposa, o al esposo, o a los hijos? Y esta es la razón de los matrimonios de tanto divorcio. El hombre es un macho camacho. Y hay otras mujeres, ¿verdad?, que en los 60s, hastiadas las mujeres, cansadas las mujeres en el mundo del machismo de nosotros, que manifestamos durante tanto tiempo, se dijeron las mujeres, ¡basta! Y vino la revolución femenina en los 60s, que fue cuando comenzó, y en los 70s con más fuerza, luchemos contra los varones, y se formó el Movimiento de Liberación Internacional Femenino. Desgraciadamente cayeron en el lesbianismo, se fueron completamente a otro extremo. Pero ¿por qué surgió esto? Porque el hombre no sabe tratar a la mujer, y la mujer está cansada del autoritarismo, de la dictadura, del macho camacho, ¿verdad? Y esta es la razón por la cual los matrimonios muchas veces no funcionan, porque el hombre no ha entendido su función delante de Dios, que es de lo que vamos a estudiar en la Biblia. Dios entonces, dice Génesis 2:7, forma al hombre del polvo de la tierra, y hace Dios esto. Infunde Dios dentro de nosotros, vean ustedes y apúntenlo, se tradujo aliento de vida, desgraciadamente en el singular.
La palabra hebrea o la frase hebrea, Nishmat Chai. Nishmat Chai está en plural. Entonces Dios infunde dos tipos de vida dentro del ser humano, porque somos espíritu. Tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Apúntalo. Somos espíritu. Tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. El espíritu es la parte inmaterial del ser humano a través de la cual conocemos, adoramos y servimos a Dios. Apúntalo por el amor de Dios. El espíritu es la parte inmaterial a través de la cual conocemos, adoramos y servimos a Dios, porque Dios, dice Juan 4:24, es espíritu. Dios es espíritu. El alma es la mente, la voluntad, los sentimientos o el intelecto. Es lo que nos pone en contacto con el mundo que nos rodea. De ahí los filósofos griegos llegaron a esta conclusión: pienso, luego existo, existo, luego vivo, vivo, tiene que haber una causa, esta causa es imposible que esté dentro de mí, yo no dictaminé cuándo nacer ni tampoco sé cuándo voy a morir, esta causa trasciende mi humanidad, llamémosle Dios, o como decía Freud, lo desconocido, o como dice la Guerra de las Galaxias, la fuerza. Y el ser humano ha tratado, ¿verdad?, de poder buscar esa fuerza trascendental, espiritual, que sabemos que no somos los únicos aquí en la tierra, que hay algo que trasciende, pero no saben a qué a Dios adorar. Y como el ser humano no sabe quién es Dios ni cómo es Dios, agarra un tronco de un árbol y le comienza a cortar con un hacha y le comienza a dar forma de un santo o con yeso, y después de lo que nosotros hicimos nos hincamos a adorar obra de nuestras manos. Esto es lo que se llama en la Biblia la idolatría. Adoramos obras que nosotros mismos inventamos, porque necesitamos adorar algo. Dice Eclesiastés 3, versículo 11, Dios puso la eternidad. Cuando Dios sopla entre nosotros, sopló la eternidad. Somos seres eternos, criaturas eternas. Y esta es la razón por la cual anhelamos justicia y amor y paz, y que se acabe ya todo esto y que se acaben las guerras. Y cuando, Dios mío, se acaba todo esto y anhelamos que ya venga algo y esperamos que el próximo candidato del PRI lo arregle, o que del PAN, o que del PRD, o que los demócratas republicanos, y nunca jamás ningún gobierno, ni comunista, nazista, fascista, democrático, monárquico, ningún gobierno podrá nunca traer la paz y la justicia a ninguna nación, nunca. ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos, somos una raza caída, que no tenemos la capacidad de resolver problemas que trascienden nuestra capacidad de poder resolverlos. Somos limitados, necesitamos a Dios. Y por eso el mundo ha llegado donde ha llegado, porque le hemos dicho a Dios: no queremos ser gobernados, déjanos gobernarnos a nosotros, déjame resolver mi matrimonio, déjame educar a mí, a mis hijos, déjame manejar mi negocio, déjame. Y Dios no se mete. Dios es un caballero y te deja que hagas lo que te dé la gana. Y hasta que lleguemos y toquemos fondo, muchos claman a Dios y le piden perdón. Muy bien. Entonces somos seres creados a la imagen y semejanza de Dios, con un espíritu y con un alma, viviendo dentro de un cuerpo. El ser humano, dice la Biblia, en el capítulo 2, versículo 9 en adelante, que Dios coloca, o sea, escuchen esto, Dios no hizo nacer a Adán y Eva en el huerto del Edén. Lea bien la Biblia. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. O sea, el planeta Tierra no era todo el huerto del Edén. Plantó en este lugar geográfico que es el Edén, ahí plantó un huerto. Y dice la Biblia, y allí puso al hombre que había formado, o sea, lo formó en otro lado. Esto es muy interesante, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, ya que forma al hombre, lo coloca en el huerto del Edén, o sea, hace al hombre, hace el huerto y coloca al hombre en el huerto del Edén. Y Jehová ahí en ese huerto hace nacer
árboles, ¿verdad?, para comer, de la vida, y el árbol de la ciencia, del bien y del mal, etcétera, etcétera. Y dice el versículo 15: tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso otra vez, por segunda vez, lo coloca en ese lugar precioso que es el paraíso o el Edén, para que lo labrara y lo guardara. Pero que lo guardara ¿de quién? ¿Ya Eva había nacido? Esto es muy importante, porque hay una teología que enseña que el liderazgo del varón nació después del pecado. Y lo que quiero demostrar es lo siguiente, para no equivocar los términos: el liderazgo del varón, Dios lo puso desde el principio de la creación. Aquí Eva no había nacido, y aquí a Dios ponía ya al varón sin que la mujer hubiera nacido, a que él proveyera y trabajara, él trabajara en el huerto. Jamás le dijo Dios a Eva que trabajara, ni que labrara el huerto, y que lo cuidara. ¿Que lo cuidara de quién? Muy bien, la Biblia nos muestra que antes de nosotros, antes de los 6 días de la creación, existía ya, Ezequiel 28, Isaías 14, un mundo invisible de ángeles, querubines y serafines, que son diferentes rangos angelicales que existen. Los querubines son los que estaban alrededor o están alrededor de Dios cuidando su santidad, con los serafines, Isaías 6, y los ángeles son entidades espirituales que entran a nuestras 4 dimensiones, a este mundo de 4 dimensiones, al universo cerrado donde vivimos. Y estas criaturas, estas entidades espirituales, estos ángeles, pueden materializarse y tomar forma de un ser humano, igual que tú, igual que yo. Y puedes tener un ángel enfrente de ti, o en el mercado, no sé, en algún lado, ¿verdad? Dice Hebreos 13 que muchos, sin ni siquiera saber que eran ángeles, hospedaron ángeles. ¿Cuánta gente que tú hospedas en tu casa por caridad o misericordia era una prueba que Dios te mandaba a tu casa para ver tu generosidad y tu misericordia con la gente? ¿O cuánta gente ayudamos en la calle que eran ángeles tal vez que Dios ha mandado para probar nuestra misericordia y nuestra caridad? Entonces, estas criaturas se pueden materializar, pero la tercera parte de ellos se rebelaron contra Dios antes que el hombre fuera creado en la tierra. Como lo sabemos, en Job, capítulo 38, dice la Biblia que los ángeles, cuando Dios estaba haciendo el mundo, y Dios inclinó 23 grados y medio la esfera de la tierra, y comenzó a darle vueltas en 24 horas al globo terráqueo, y comenzó a lanzarlo en 365 días alrededor del sol. Todo lo que Dios hizo donde nos colocó en este planeta fue matemáticamente calculado. Matemáticamente calculado. Y le dio la vuelta a la Tierra en 24 horas, y la velocidad en la que ahorita está la Tierra, tú y yo no nos damos cuenta, pero estamos girando en el espacio. ¿No te habías dado cuenta? ¿O por eso te sientes mareado en la mañana? Estamos girando continuamente sin que nos demos cuenta. El movimiento la fuerza centrípeta y la inercia del planeta. Y este movimiento de la Tierra contradice las leyes de la física. Señores físicos y astrofísicos que nos visitan y que nos escuchan, ¿qué quiere usted decir? Lo siguiente: hay una fuerza física, escúchame, que establece este principio. La velocidad de un cuerpo es proporcional a la fuerza que se le aplica. En otras palabras, si yo tengo una canica y le hago así a la canica, ¡paz! ¿Por qué se detiene la canica? Porque la fuerza que yo le apliqué, pues no fue una fuerza eterna. Se tiene forzosamente que parar. Si disparo, agarro una flecha y la disparo, la flecha sale y hace una parábola y tiene que caer. No puede mantenerse en el espacio continuamente. Disparas un balazo o un misil y el misil sale y se tiene que caer. ¿Quién le hizo así? ¡Pum! A la tierra. Pregúntale al ateo de tu maestro: querido maestro, ¿qué fuerza hace que la tierra se mantenga igual? ¿Quién está detrás haciendo así? Y es un movimiento constante.
de 24 horas y al mismo tiempo alrededor del Sol, con la distancia perfecta con el Sol para que haya primavera, verano, otoño y invierno, para que tengamos 4 estaciones y para que pueda la vida poder existir. La fotosíntesis, la distancia del Sol, todo está calculado. Los valles, las montañas, las manzanas, las uvas, las papayas, el agua, la combinación de nitrógeno con oxígeno que respiramos ahorita. ¿Por qué vivo? Porque estoy respirando. ¿Qué estoy respirando? Algo que está combinado de gases alrededor, casi todo es hidrógeno con oxígeno, con un poquito más de gases, como 7-8%, que hace posible que mis pulmones se mantengan viviendo. Todo está calculado para que tú y yo amanezcamos todos los días y le digamos: qué grande eres, Señor. Dios hace todas estas cosas y estos ángeles ya existían, y cuando Dios coloca al hombre y la mujer en el huerto del Edén, ya estaba aquí en el planeta Tierra los ángeles caídos. Ahí estaba ya Lucifer, que después se convirtió en Satanás. Cuando tú le dices a una persona: licenciado Carlos Ramírez, el título de licenciado no es como se llama esa persona, es un título solamente de un oficio que él tiene, una carrera profesional. Su nombre es Carlos Ramírez. Y cuando nosotros decimos Satanás, ese no es su nombre. Satanás significa, apúntalo, el adversario. Viene de Satán, del hebreo, o enemigo. Y la palabra diablo tampoco existía. La palabra diablo significa acusador, el que acusa, el que calumnia. Entonces son títulos de él. Su nombre es Lucifer, y se le llama en Isaías la estrella de la mañana, o Luzbel también. Entonces Lucifer ya estaba ahí en el huerto del Edén, y había ángeles caídos en el planeta Tierra. Y Dios pone al ser humano en un ambiente perfecto. Pero escucha esto, y siempre he tenido este debate con los ateos. Los ateos, el 90% del ateísmo está basado en atacar a Dios por la forma como Dios gobierna el universo, y el ateo te dice: es que ¿por qué permite Dios las guerras? ¿Y por qué, si Dios es bueno, no acaba con Satanás? ¿Qué acaso no es Dios todopoderoso? Vean la lógica elemental del ateísmo, que es insostenible filosóficamente. Una ateo me dice: oiga, ¿Dios es todopoderoso? Le dije: amén, amén, amén. Y si Dios es todopoderoso, ¿por qué no acaba con el diablo? Le dije: dele gracias, porque comenzaría con usted. Claro que va a acabar con la maldad. Ahora, el hecho que todavía Dios no termine con la maldad no implica que usted lo acuse de que no exista. O sea, usted no puede entender por qué Dios no hace las cosas como usted piensa que deberían hacer. Porque usted está diciendo: no, es que págate de allá, Dios. Mira, pues siéntate aquí. Ya, si yo fuera tu Dios, yo no permitiría esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y esto fue lo que pasó en el libro de Job. ¿Quién oscurece la sabiduría? Hablando, decimos en México, idioteces, marihuanadas. Se ponen a hablar tantas tonterías. Una vez Agustín de Hipona, un gran pensador, estableció y postuló esto que siempre me encanta. Cuando Dios creó el universo, tuvo 3 opciones. Número 1, no crear nada. ¿Ok? No crear nada. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo no necesitan a nada ni a nadie. Y pudieron haber existido por los seculorum. Número 2, Dios pudo haber creado un universo donde no hubiera mal, donde no existiera la maldad, como en el universo que vivimos. ¿Correcto? Y número 3, Dios en su infinita sabiduría creó un universo donde el mal entrara, con un plan perfecto para al final demostrar algo que voy a explicar. Si tú fueras Dios, cabeza de caracol, ¿cuál escogerías? Bueno, mire, yo de plano, ¿para qué nos creó Dios? Ya no había creado nada mejor. Eso fue lo que Job argumentó en el capítulo 3. ¿Por qué no fui un abortivo? O sea, ¿para qué nací? ¿Para esto? Ahora, cuando una persona dice la nada es mejor que lo algo, es una contradicción filosófica, porque no se puede demostrar que lo algo es mejor que la nada, ni que la nada es mejor que lo algo. No se puede debatir este punto. Número 2, no, yo si hubiera sido Dios,
no hubiera permitido entonces que hubiera maldad, palomitas, dulce, Disneylandia, etcétera, etcétera. Nada de mal, ni lloras, ni enfermedades, ni nada. ¿Ok? Hubiera sido un universo de robots. ¿Nos hubiera dado cuerda simplemente Dios? Ámame, ámame, ámame. Nunca hubiéramos conocido lo antagónico al bien, al mal, la misericordia, la gracia y todas las cualidades que oponen completamente la maldad. Y Dios en su infinita sabiduría permite, Él no es el creador del mal. Escucha esto: cuando Dios crea a las criaturas con libertad de acción, lo que se llama el libre albedrío, es el abuso, apúntalo, es el abuso de la libertad lo que introdujo la maldad al universo. Es el abuso de la libertad. Mi hijo llega, papá, préstame el carro, ahí están las llaves, mi hijo ya es mayor de edad, va y lo choca. No, usted tiene la culpa, espérame tantito, yo te di las llaves y yo no quería que tú chocaras, pero tú abusaste del exceso de velocidad, te pasaste un alto y las consecuencias son tuyas. No me eches la culpa, que yo tengo la culpa de tu accidente. Si nosotros no razonamos con la mente que Dios nos ha dado y no ponemos en orden esto, nos volvemos irracionales. Y es precisamente el ateísmo lo que le impide entender que somos limitados y que necesitamos que entre el Espíritu Santo a nuestras vidas, que nos destape la calabaza que tenemos aquí con un programa envirulado. Nacimos envirulados, para que me entiendan los que aman la computación. Nacimos con un programa envirulado. Y por eso actuamos como actuamos y hacemos lo que hacemos y pensamos como pensamos, porque el programa que se nos metió, tu maestro ateo, tu maestro filósofo, tu maestro agnóstico, tu maestro humanista, tu maestro hedonista, y los programas que traemos, ¿quién nos los pusieron? Hombres como tú y como yo, filósofos, ateos, agnósticos como tú y como yo. Viene Cristo del cielo, el Hijo de Dios, y trae un programa nuevo. Y este programa comienzas tú a aceptarlo, a que entre a tu vida, y mientras más permitas este programa en tu vida, todos los virus comienzan a salir y comienzas a pensar y actuar como una persona coherente y normal, amorosa, compasiva, generosa, misericordiosa, amando a tu esposa, a tus hijos, viviendo para Dios. Comienzas a entender todas las cosas por el nuevo programa de Dios. Romanos 12:2. No se conformen a este mundo, no se conformen a los programas de este mundo. Transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. ¿Y quién renueva este programa? La Biblia. En la proporción en la que tú permitas los pensamientos de Dios gobernar tu mente, es en la proporción que vas a comprender más y más y más y más a Dios. Y mientras más lo comprendamos, los que tememos a Dios, confiamos a Dios, porque Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Más lo vas a amar y más lo vas a servir. Pero mientras tú vivas lejos de este programa de Dios, seguirás. ¿Y por qué Dios dice esto? Y yo si fuera Dios, y la soberbia comienza a gobernar tu mente y eres una pobre chinche. Somos unas pobres chinches con cerebro de caracoles y nos atrevemos a desafiarlo. Dios permitió que entrara el mal al universo. Se revela Lucifer, arrastra la tercera parte de los ángeles, y Dios después coloca al hombre aquí en el planeta Tierra, y Dios nos coloca a nosotros en un campo de entrenamiento. El planeta Tierra es un campo de entrenamiento para soldados futuros. Por eso se llama la batalla ¿de qué? De la fe. ¿Por qué es de la fe? Porque estamos luchando contra la incredulidad. Estamos luchando contra los que atacan el programa de Dios, los que atacan la Biblia, los argumentos de Dios. Dice en 2 Corintios 10, rebatiendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Y por eso podemos nosotros, miren hermanos, se los digo con todo mi corazón y con la gloria para Jesucristo. Este año cumplí 40 años de ministerio. Quiero decirles que en los 40 años he visitado más de 45, 50 universidades. He tenido más de 25, 30 debates con ateos, jarochos, mochocorochos, comunistas, agnósticos, etcétera, etcétera.
No hay un solo sistema al cual yo haya querido debatir que ni siquiera se pueda comparar con el sistema de pensamiento de Dios de la Biblia. La Biblia hace pedazos todos los sistemas de filosofía del ser humano, todos los derrumba. Muéstrame el que tú quieras, tráeme el que tú quieras, como les dije ayer, tu gallito giro. Porque somos seres humanos, y cuando tú conoces la Biblia, haces pedazos cualquier sistema de pensamiento y alumbras los ojos y alumbras el entendimiento de la gente, porque lo que somos la luz. ¿Quién va a iluminar a tu abuelito, a tu papá, a tus hijos, a tus amigos? Nosotros. Tú si tienes a Cristo en tu vida. Vives un mundo de tinieblas, dice Isaías 60, las tinieblas cubrirán el mundo. Cada vez habrá más confusión económica, social, religiosa, filosófica, moral, política, porque el mundo está en tinieblas. Estamos a punto de una tercera guerra mundial y nos seguimos creyendo dioses y que tenemos la capacidad de resolver nuestros problemas. La soberbia, el orgullo es la raíz de todos los pecados, y fue el primer pecado de Lucifer. La soberbia, querer hacerse como Dios. Adán, tienes una libertad, no eres un robot. Come de todos estos árboles, pero hay un árbol de la ciencia. Síganme con mucho cuidado. La palabra ciencia es la palabra conocimiento, si lo quieres traducir. Son sinónimos. Un científico es una palabra que tiene conocimiento físico o químico demostrable. Es la ciencia, el conocimiento. Te doy un árbol donde está el conocimiento del puro mal. ¿Eso dice? ¿Nunca se han preguntado por qué es el conocimiento del bien y del mal? ¿Por qué están mezclados? Del bien y del mal, mezclados los dos. No comas de ese árbol. Y entonces Adán y Eva participan. ¿Y quién comió primero? Ellas tienen la culpa. No nos echen la culpa, por favor, las mujeres a los hombres. Estoy bromeando. Esto es muy interesante, porque en el Nuevo Testamento, en Romanos 5:12, dice que fue el hombre. El pecado entró al mundo por un hombre masculino, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó. Ahí está, hace 2000 años Pablo usa una palabra ya hablando de una transmisión de herencia. El pecado se transmitió, el pecado pasó a todos los hombres. Hay algo que en los genes traemos los hombres desde antes que descubriera en 1860 las leyes de la herencia. Ya Pablo decía, el pecado se transmitió a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Oye, Pablo, te equivocaste. ¿Cómo que el hombre? No sé si la culpa fue Eva, léele bien. Ella fue la que comió y nos dio a nosotros. Fuimos seducidos por las mujeres. Sígueme seduciendo, mi amor. Mientras sea la esposa no hay problema, ¿verdad? ¿Saben ustedes por qué dice eso? Porque si vamos a Génesis capítulo 3, como vamos a ver en la segunda parte, vamos a descubrir que cuando Eva come la fruta y se la da a Adán, ahí estaba junto con ella, y estaban seguro que la fruta que comieron no fue manzana. Ya sabían eso, ¿verdad? ¿Cuál creen que fue la fruta que comieron? ¿Con qué se taparon? No oigo. ¿Y qué produce la higuera? Pues comieron higos. Yo he llegado a esa conclusión, aunque la Biblia no lo dice, porque comen, inmediatamente se dan conciencia, y lo primero que agarraron fue las hojas del árbol de que comieron. Y la higuera es interesante, que representa a Israel en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Bueno, no vamos más lejos. Entonces, cuando comen ellos, ¿qué era lo que Dios quería impedir cuando ellos participaron del fruto del conocimiento del bien y del mal? Simplemente lo siguiente: mira, Adancito y Eva, si ustedes comen de ese fruto, ustedes van en ese momento a convertirse en esta cosa. El diablo tenía algo de razón. Se van a hacer dioses en el sentido de que ustedes van a decidir qué es bueno y qué es malo. Y ustedes no tienen la capacidad, porque no son dioses, de decidir qué es bueno y qué es malo. Entonces el hombre y la mujer comen del fruto, y desde Adán
hasta nuestros días, la raza humana, y por eso hemos llegado al siglo XXI, donde creemos que un hombre con una mujer y una mujer con un hombre, hemos llegado a confundir el bien con el mal, y ahora al malo le llamamos bueno y al bueno le llamamos malo. Estamos convirtiéndonos en dioses. Ahí está la contaminación. ¿Tú quién eres para saber lo que es bueno y lo que es malo? Si tú eres ateo, como les dije ayer en el desayuno, no le digas a tu hijo, no fumes marihuana, porque tu hijo te va a contestar, papá, tú eres ateo y tú tienes tus leyes. Y si tú eres ateo, no me puedes decir que hay bien y que hay mal. Y si tú aceptas que hay un mal, entonces tiene que haber un antagonismo, que es el bien. Y si es el bien que lo comenzó. Y si seguimos con esa línea de lógica que le metamos, llegar a que existe Dios y te voy a hacer tus argumentos. Y a mí me encanta meterme la Golden de Acapulco y darme mis chupazos, ¿verdad?, de marihuana, y no te metas conmigo. ¿Por qué? Porque yo armo mis propios mandamientos, papacito. Para mí es bueno, para ti es malo, y esto se llama en la filosofía relativismo. Relativismo. Todo es relativo. Lo que es bueno para ti no es bueno para mí, y si es bueno para ti no te metas conmigo porque esta es tu vida. Yo soy homosexual, para mí es bueno meterme con un hombre, esto es amor para mí, para ti no es, métete con una mujer. Espérame tantito, si nosotros llegáramos a ese punto a donde hemos llegado, es cuando llegamos realmente a saber que estamos locos completamente para el manicomio, donde no existe el bien y el mal. Cada quien va a decidir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Saben que ese fue el problema de los nazis? Llegaron los aliados en 1945 a Berlín, se suicida Hitler con Eva Braun, su esposa, en su búnker, y entonces se hace un juicio que se llamó el juicio de Nuremberg, 1947-48 en Berlín, para juzgar a los generales sobrevivientes del nazismo. Escuchen esto. Ahí están los generales del nazismo sentados con todo el jurado de ingleses, de abogados americanos, norteamericanos, etcétera, etcétera, y alemanes también, y se para uno de los generales nazis y dicen: lo que hicimos nosotros no se llamaba robo, se llamaba expropiar. Se oye más bonito, ¿verdad? Lo que hicimos nosotros no fue matar, fue eliminar por causa del partido. O sea, barnizaron el pecado. Se oye más bonito expropiar que robar, ¿verdad? Se oye más bonito, o sea, el comunismo es un robo descarado. Yo fui comunista 4 años y pertenecía al Partido Comunista en México. ¿Y saben ustedes lo que es el comunismo? Es un robo descarado. Dame para acá y te quito lo que tienes para dárselo a otra persona. Espérame, el momento que tú me quitas algo que es mío, me estás robando. Es un robo justificado. El sistema filosófico, el socialismo, comunismo, disfrazado con el barniz de poder ayudar a los pobres. Mentiras, mentiras, mentiras. Es el engaño en que vivimos nosotros. Entonces, los nazis, no es que yo no maté, yo no robé, yo obedecí órdenes, el relativismo puro. Entonces, ¿quién tiene la razón entonces? ¿Los nazis porque obedecieron las órdenes del Führer? ¿O el occidente cuando lo estaban juzgando y diciéndoles lo que ustedes hicieron es tan mal? Ellos dijeron: es que ustedes le llaman mal, para nosotros ser el bien. Lo que es para nosotros malo, para ustedes es bueno. ¿Quién tiene la razón entonces de estas dos antagónicas filosofías o sistemas de pensamiento? A eso el mundo ha llegado en el siglo XXI, donde ya a lo bueno le llamamos malo, a lo malo le llamamos bueno, y el único legislador de la ley es Dios. Por ignorar los mandamientos de Dios, el mundo se encuentra como se encuentra, cada quien siguiendo lo que cree que es bueno ante sus ojos. Y terminamos aquí en Génesis, cuando Dios trae a todos los animales. Y imaginemos a Adán, ¿no? Ya está cuidando ahí el huerto. ¿De qué lo está cuidando? Porque había un potencial pinochetazo. O sea, ahí en el mundo había ángeles caídos y ya Satanás estaba presente en el huerto del Edén. Entonces Dios le dijo a Adán: cuida el huerto del Edén, y no lo cuidó. Porque si hubiera cuidado la higuera donde se fue Eva. Entonces Dios le dice a Adán, ¿verdad? Cuídalo porque ya había un potencial. Es como en Ezequiel 28. ¿Saben a ustedes que a Lucifer se le llama el querubín protector? En Ezequiel 28, ¿saben por qué? Yo me preguntaba cuando estudiaba la teología de los ángeles: protector, pero si no había mal, Señor.
El mal no había entrado al universo. ¿A quién, qué protegía Lucifer? Y él era el sumo sacerdote allá en el santuario de Dios. El santuario de Dios siempre ha existido, porque había el potencial en los ángeles de la rebelión. Entonces ya Lucifer era encargado precisamente de que esta rebelión no se fuera a propagar, y él mismo es el causante de esa rebelión. ¿Saben qué principio podemos sacar de aquí? No importa lo cerca que vivamos de Dios, siempre tendremos el peligro de alejarnos de Él y de traicionarlo cuando nos alejamos de Él. No ha habido persona más cercana a Dios que Lucifer, y fue la persona que más daño le hizo a Dios. Entonces no nos garantiza el vivir cerca de Dios, si no nos mantenemos cerca de Dios, que podamos algún día volvernos en enemigos de la cruz. Judas desayunó, Judas comió, Judas viajó, Judas cenó y Judas durmió 3 años y medio con Jesucristo y se convirtió en el traidor. Y así habrá cantidad de personas en las iglesias en el mundo entero. Hoy el hermano tenía 5 años con nosotros y tenía 10 con nosotros y oyó mensajes, fue a los estudios bíblicos, y de repente escuchas que ahora son enemigos de la cruz, enemigos de Cristo, enemigos de los cristianos, enemigos de las iglesias. No nos garantiza, entonces, porque el que piensa que está firme, mire que no caiga. ¿Y qué creen que hace Dios cuando trae a Eva? Pone a dormir al flojo de Adán. Dije Adán, no Alán, ¿eh? La primera operación quirúrgica sin anestesia. Pone a dormir a Adán, y esto implica muy claramente un principio espiritual que me ha hablado a mí cuando estoy con los jóvenes, y es el siguiente: jóvenes, por favor, no busquen novia. Y cuando la busquen, menos en las discotecas, por el amor de Dios, Virgen del Socorro. Ahí es donde menos la vas a encontrar. Entonces, cuando nosotros llegamos a una edad que necesitamos una esposa, porque en primer lugar el noviazgo no existe en la Biblia. Existen amistades íntimas, amigas que escoges, que vas a tener una relación más íntima con ella, ¿verdad? Pero cuando vivimos para Dios, en charola de plata, como se la trajo a Isaac, a Rebeca. Si leen Génesis, cuando manda Dios a su sirviente a buscarle una esposa a Isaac, Rebeca venía vendada toda en un camello. Y ahora hasta con el ombligo de fuera andan las mujeres, para traer más rápido, pues como abejorros se te van a ir encima, ¿verdad? Mientras menos ropa traigas, más abejorros traerás, pero buscando tu cuerpo y no tu espíritu ni tu corazón. Entonces viene Rebeca envuelta, y Isaac se encontraba, dice la Biblia, meditando en la palabra, en charolita de plata, sin que la fuera a buscar él. Dios se la trae. Bueno, Dios pone a dormir a Adán, y dice la Biblia que toma sus costillas, una costilla, y cierra la carne en su lugar. Damas y caballeros, médicos que nos acompañan, ¿dónde se forma la sangre? En los huesos, ¿correcto? En la médula, ahí se forma la sangre. ¿Y qué está en la sangre? Los cromosomas, los genes, el ADN. ¿Ok? Ahora ya te haces una biometría hemática y ahí sale hasta el cáncer, ya sale en la sangre, sale todas las cosas que tengamos. Es interesante que cuando Dios pone a dormir a Adán tenía 2 cromosomas XY. Púntalo. Y cuando yo le pregunto a muchos foros que hemos compartido de médicos, el otro día estuvimos mi esposo y yo en Ecuador, nos invitó la Asociación de Psiquiatras y Psicólogos de Ecuador de Quito, a dar una conferencia allá en Ecuador. Yo les dije a casi todos, la mayoría no eran cristianos, ¿quién fue primero, el hombre o la mujer? Esto es increíble científicamente. ¿Qué chita ni qué chita? No, pues voltearon todos los médicos, no hay nadie que no tenga una mamá. No hay nadie en el mundo que exista que no tenga una mamá. Venimos de las mujeres, hermano. Les dije, no, la Biblia dice que venimos de los hombres. Pero eso, no, al contrario. Si Dios hubiera sacado al hombre de la mujer, hubiéramos sido una raza híbrida. Porque la mujer no tiene más que XX, no tiene el cromosoma Y, que es el que define el género masculino. Virgen de los Lagos.
Es increíble que Moisés haya podido decir que del hombre saca Dios a la mujer, para que teniendo el hombre el cromosoma XY, pudiera la mujer tener el doble X. Lo único que hace Dios, ¿verdad?, es tomar el cromosoma X y ponérselo a la mujer. Y es precisamente de una costilla, de un hueso, donde pasaron más de 5,000 años y se descubrió en la medicina que la sangre se forma en la médula de los huesos, que la Biblia tenía razón otra vez. Increíble. A ver, busca estas evidencias en el Corán, en el Tripitaka, en el Calimán. Y en el versículo 24, para terminar, en 3 palabras se nos define el matrimonio. En 3 palabras. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. El matrimonio, número 1, es abandonar la familia anterior. Tú y yo crecimos con papá, con mamá, con mis hermanos. Papito, bye. Mami, bye. Fido mi perro, bye. Mis hermanitos, bye. Y en el momento en que yo me caso con Marta, mi esposa, en ese momento sigo respetando a mi mamacita, papito, te sigo respetando, Efesios 6, honra a tu padre y a tu madre, pero de aquí en adelante, esa familia que me crió ya es otra familia y yo estoy formando una nueva familia. Y desde ese momento, mi prioridad es mi esposa. En el momento que me caso, ella es, después de Dios, la número 1, no mis hijos, no el ministerio, no papá, no mamá. Papá, no te metas con mi esposa. Si te metes, no vuelvo a regresar a la casa. Y mamá, me respetan a mi esposa. Y hermanitos, me respetan a mi esposa. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante ella es mi prioridad después de Dios. Y mi familia anterior la tiene que respetar. Y si no la respetan, pierdo mi familia anterior para no perder a mi esposa. ¿Me siguieron con mucho cuidado? Este es el plan divino de Dios. Así que si tú tienes una familia donde tu esposa la insultan, o tus cuñados o tus hermanos, discúlpeme, yo la Navidad no la vengo a pasar con ustedes, porque a mi esposa la respetan como a mí también. Y después vienen los hijos, y después ya el trabajo y lo que tú quieras, el ministerio y lo que tú quieras. Pero dejará el hombre a su padre y a su madre, a Dios. Y lo peor del mundo sería llevarte a tu suegra a la luna de miel. Eso ya sería el colmo. Imagínate nada más, ¿no? Ahí sí ya te crucifican, pero segurísimo, ¿verdad? También esto significa, ¿verdad?, que ya nuestros hijos, ya cuando se casan, dicen que el muerto y el juntado apestan a los 3 días. Entonces, papás que me escuchan, cuando visitemos a nuestros hijos, están casados, no te quedes 1 o 2 meses con ellos a vivir, por el amor de Dios. Hay hermanos que llegan, oye, mi suegra tiene ya 1 mes, pero me da miedo porque si le digo a mi esposa, hasta me hace dormir en el suelo. Entonces, seamos comprensivos. No se puede romper la intimidad y la privacidad de un matrimonio. Y cuando invadimos la privacidad de nuestros hijos en su matrimonio, estamos nosotros incitando o motivando a que tengan pleitos entre ellos. Entonces, voy a visitar a mis hijos 1 semana, ya es suficiente, a menos que tu papá o tu mamá estén imposibilitados y que no haya nadie que los cuide y que tengan que vivir contigo. Es la única excepción. Mientras tanto, 1 semana, 2 semanas ya, apestas. Apestamos, dijo el otro. En segundo lugar, el matrimonio se unirá a su mujer. Se unirá a su mujer. El momento en que nos unimos, mi esposa y yo, y tú como esposos, en ese momento no son mis éxitos y ni mis triunfos, ni los de ella. Ahora, si yo triunfo es con ella, si yo camino es con ella, si yo avanzo con ella, y si mi esposa se comienza a quedar atrás, y yo sigo, no, porque yo primero, y a mí y ella se queda atrás, el matrimonio es regresarme y esperar que mi esposa me alcance, porque nunca Dios bendecirá que yo alcance el éxito o que suba la montaña sin ella a mi lado. Serán uno los dos de ahí en adelante. Y nuestros triunfos son juntos, sufrimos juntos, lloramos juntos, vivimos juntos. Ese es el programa de Dios para el matrimonio. Así que no hay tal cosa como que yo soy pastor, pero mi esposa es una carnalota.
pues vas a tener que arreglarla con Dios, o vas a tener que ponerte a ayunar, o vas a tener que hacer algo, ¿verdad? Pero hay un problema espiritual que tu esposa tiene que superarlo para que puedas caminar junto con ella. Y mientras no se supere ese problema espiritual, no podemos avanzar. O viceversa. Y en tercer lugar, y serán una sola carne. El matrimonio es la única dimensión donde se permiten las relaciones sexuales. Nunca en ninguna otra dimensión, en ninguna otra esfera, Dios permite tener relaciones sexuales. Ni antes del matrimonio, como dicen los psicólogos. No es que la masturbación es buena para que se comiencen a acostumbrar, o esto y el otro, y después el adulterio, etcétera, o la fornicación. Dios condenará, Hebreos 13:4, a los fornicarios y a los adúlteros. Proverbios 6:32, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, el que tal hace heridas y vergüenza hallará. El adulterio marca, hiere, lastima la sensibilidad de una mujer. Y hay hermanos que llegan, es que mi esposa, pues sí, yo cometí adulterio hace como un año, pero ahorita no quiere nada de nada. ¿Sabes una cosa? ¿Cuántos años o meses crees que tu esposa va a sanar de tus adulterios? ¿Cuántos meses o años van a pasar? Déjala que sane. Ahora te aguantas, hay una cosecha que tienes que recoger. Ya te perdonó Dios, pero vas a recoger las consecuencias. Y son gravísimas las consecuencias del adulterio. Y así acabó el Antiguo Testamento con Malaquías capítulo 2. Llorarás y me dirás, Señor, ¿por qué si te diezmo y vengo a la iglesia? Porque has sido desleal con la mujer de tu juventud, la mujer del pacto de tu Dios. Es el primer pacto que Dios estableció, el pacto del matrimonio. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque solo tú puedes abrir nuestro entendimiento, porque tuya es la sabiduría, tuyo es el conocimiento, tuyo es el poder. Gracias por habernos dejado tus leyes, porque nos amas a tal grado que diste tu vida en una cruz en nuestro lugar. Gracias, Señor, porque el pecado siempre será la causa de la tristeza, la traición, la amargura, el rencor, el odio. Porque sin santidad es imposible ser feliz. La felicidad se encuentra en la santidad, en caminar con Dios, en ser uno con Dios, en creerle a Dios, sus mandamientos, en vivir para Él. El matrimonio es el gimnasio de Dios. Ahí somos entrenados el uno y el otro en nuestra paciencia, nuestro carácter, nuestro amor, fidelidad, nuestra comprensión. Ahí demostramos cuánto amamos a Dios, en la forma que amamos a nuestro prójimo. Y el prójimo más cerca es nuestra esposa, tu esposo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y yo te pido en esta mañana que cualquier persona que aún no te conozca, le entregue su vida en este momento a Jesucristo. Y ahí desde tu lugar, si alguna persona en esta mañana aún no tienes a Cristo, o no estás seguro de tu salvación, aun cuando has oído mucho de Él tal vez en alguna iglesia, pero no te has decidido entregarle, dile ahí desde tu lugar: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz tu sangre fue la solución, la medicina que tú proveíste para que yo pudiera ser sanado del virus que heredé de mis pecados. Señor Jesús, te pido que entres a mi corazón, porque creo que en esa cruz pagaste con tu vida por mí, y que a los 3 días resucitaste de los muertos, y porque creo que vives resucitado y tienes las llaves de la muerte y del infierno y el poder de todo el universo. Entra a mi vida, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Y dame el poder y el entendimiento de conocer tu palabra y vivir la corta vida que me queda cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús.